cosas. Bueno, para mí, a ver, hagamos un encuadre. Yo vengo de una sociedad patriarcal clásica con un machismo acendrado. Soy de Salta, ¿no? Y a lo largo de mi vida me ha tocado, he tenido la fortuna de poder, digamos, tener experiencias súper productivas y muy instructivas de trabajo con mujeres. He trabajado más con mujeres que con hombres. He tenido jefa durante 10 años en el Centro Carter, con quien luego escribimos un libro y somos muy amigos. He tenido jefa cuando trabajé en Naciones Unidas, en el PNUD. Jefa y superjefa en el PNUD, Elena Martínez. Así que, y bueno, he tenido socias, siempre he tenido compañeras de trabajo mujeres, porque tú lo sabes perfectamente bien, Iván, en el campo de la mediación hay muchas más mujeres que hombres, ¿sí? Y la verdad es que yo he aprendido muchísimo con todas las mujeres con las que me tocó trabajar, mis compañeras del centro de mediación, Gachi, mi amiga desde los 18 años. Tengo una mamá, digamos, precursora feminista. Entonces, esa dicotomía del contexto en el que me crié y de toda la cultura en la que yo he vivido la mayor parte de mi época de formación y mis experiencias de trabajo con mujeres, todo eso me lleva además a un momento ahora en el que estoy trabajando en Naciones Unidas y el tema de género en Naciones Unidas es un tema que a mí me hace acordar a lo importante que era el tema de derechos humanos hace 20 años. O sea, ahora cualquier cosa que hagas en Naciones Unidas, el tema de género tiene que estar presente. Y creo que en nuestro campo, y por lo menos en la región, en América Latina, hay un desconocimiento bastante profundo. Yo siento que hay muchísimas cosas que no conozco y que me estoy desayunando por mi contacto con Naciones Unidas ahora. ¿Sí? Entonces, me pareció que era muy importante que trajéramos el tema y que además se pudiera mostrar por qué es importante. ¿Por qué es importante para nuestro trabajo? Para nuestro trabajo como constructores de paz. ¿Por qué este tema? Porque el tema no es un tema más, sino que es una invocación de cambio en la manera de mirar la realidad, ¿sí? Me acuerdo que hace como 4 o 5 años, no más, como 6 o 7 años, lo escuché a Jimmy Carter hablar de la importancia de las mujeres en la construcción de paz. Y me impresionó mucho, porque claro, él es un hombre de 2 generaciones antes que yo, ¿no? Así que, no, yo creo que, y además es un tema controvertido, ¿no? No solamente el tema de género, y por eso me gusta mucho esta conversación que armamos, no solamente el tema de género, sino el tema de cómo nos vemos los hombres a nosotros mismos en relación al género. Y ahí está el tema de tu tema de las masculinidades, ¿no? Todo lo que significa la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos como varones, ¿no? Y cuáles son los efectos de esos lentes que usamos en los sistemas que construimos y en los que nos movemos, ¿no? Así que me pareció que era muy importante traer el tema, que era muy importante que compartiéramos con ustedes que son expertos, que han estudiado, que han procesado sus experiencias y que han puesto en práctica sus conocimientos
para que podamos aprender. Sí, claro, bueno. Ahí mencionar que, bueno, es muy importante lo que señala Francisco, porque creo que este tema nos toca personalmente, ¿no? En mi caso, de a pocos un poco me involucro en este tema porque, bueno, inspirado sobre todo por mi esposa, ¿no? Mi esposa es especialista en el tema de género y es abogada. Enseña un curso, un par de cursos en la universidad con ese enfoque, en la Facultad de Derecho, en la Universidad Católica, y tiene todo un trabajo teórico, académico y también de activista, ¿no? En temas de género y mujer. Y gracias a esos lentes, porque el género hay que verlo como eso, ¿no? Como lentes que uno se pone, son lentes distintos que nos permiten ver distinto, es que empiezo también a ver las dinámicas de los conflictos sociales, ¿no? Donde uno interviene como mediador, facilitador. Y es impresionante, pero como también cuán normalizado estaba el hecho de que a la hora de la toma de decisiones, de las mesas de diálogo, por ejemplo, eran fundamentalmente hombres los que se sentaban a dialogar o a tomar decisiones, ¿no? Y las mujeres sí habían participado en la protesta social, en la movilización, en el conflicto, tenían distintos roles, pero a la hora de las decisiones eran hombres, ¿no? Y en algunos casos habían mujeres, pero creo que lo que no había era representatividad, es decir, una voz, una agenda de mujer. Y de a poco se empiezo, y esto suena quizás un poco patético, pero de a poco se empiezo a desnormalizar esa situación y me doy cuenta cuán importante es no solo la participación de la mujer, sino además cuán necesario es trabajar con los hombres, ¿no? Para revertir esta situación. Y el género quiere eso, trabajo no solo con mujeres, sino también con hombres, porque los dos, hombres y mujeres, somos parte del sistema de género, ¿no? A veces se piensa que género está asociado solo a mujeres, pero no, está asociado a todos y a todas, ¿no? Gracias, Iván. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo irías definiendo vos? Vamos a comenzar. Gachi me pidió que comencemos y ella se va a sumar en cuanto su conexión funcione, ¿sí? ¿Por qué no abundas un poco más sobre lo que estabas diciendo, Iván, y cómo entiendes vos el tema de género? Porque digamos, a veces hay una reacción frente al feminismo. Y yo creo que hay una diferencia entre la perspectiva de género y el feminismo. ¿Por qué no Mm. me explicás un poco cómo entendés vos el tema de género? Bien, bueno, creo que una forma fácil de explicarla es hablando de estos lentes, ¿no? Cuando uno tiene o utiliza el enfoque de género, vamos a empezar de repente a hablar del enfoque, ¿no? Uno se coloca unos lentes, ¿no? Eh, Esto de los lentes me hace recordar a John Paul Edrick, que también cuando habla de su enfoque transformativo habla de lentes, ¿no? Esos progresivos que te permite ver en 3 dimensiones. Bueno, en el caso del género creo que son lentes que te permite ver en muchas dimensiones, ¿no? En principio te permite ser consciente de que tienes a hombres y mujeres al frente o trabajando alrededor tuyo o coexistiendo a tu alrededor. Te hace consciente de qué están haciendo y qué no están haciendo, ¿no? Y eso tiene que ver con los roles, tiene que ver además con los atributos que cada uno de ellos recibe o acepta, tiene que ver con ciertos patrones, eh, ciertas creencias, y de ahí también te hace ver cómo se relacionan, ¿no? Entonces, en esas relaciones, eh, algo que importa muchísimo al género es a estas relaciones entre personas, puede ser entre mujeres, incluso hay una mirada intragénero, entre hombres también hay otra mirada intragénero que voy a compartir, obviamente entre hombres y mujeres también, pero lo que interesa es sobre todo ver cómo está el poder funcionando aquí, ¿no? Quiénes tienen el poder y cómo a partir de la desigualdad de los sexos
o perdón, de la diferencia de los sexos se está generando desigualdad entre las personas, ¿no? Por esa razón. Y hay entonces también toda una mirada, por un lado, emancipadora, ¿no? De todos aquellos sujetos, en gran medida mujeres, ¿no? Y hombres, pues, de masculinidades marginadas o subalternizadas, para que sean conscientes de su situación, puedan empoderarse y a partir de la agencia revertir ese tipo de relación de dominación, ¿no? Pero también hay una mirada de denuncia, ¿no? De emancipación o emancipatoria, que lo que quiere es visibilizar la injusticia, ¿no? Y cambiarla, obviamente. Entonces los lentes nos ayudan a vernos, en verdad es eso, vernos como seres humanos a partir de la diferencia del sexo y cómo esas diferencias están o no profundizando situaciones de desigualdad o están fomentando más bien situaciones de justicia y de balance en las relaciones entre personas, ¿no? Ahora, ¿vos crees que es posible la igualdad? Me haces una pregunta filosófica Sí. compleja, ¿no? Yo creo que sí es posible en tanto que la diferencia no sea asociada a las jerarquías, ¿no? Y creo que el día de hoy la humanidad asocia, o ciertos grupos asocian la diferencia, por ejemplo, en el tema de raza, a una hegemonía o a una jerarquía sobre otras razas, ¿no? Excelente. En otras palabras, hay todo un discurso basado en lo que es la hegemonía cultural. Este no es un concepto mío, es un concepto de Antonio Gramsci, que denuncia cómo las élites construyen un conjunto de elementos conceptuales, digamos un discurso más propiamente dicho, o a partir de sus prácticas, ciertas prácticas que siendo muy persuasivas, cautivan a, digamos, aquellos grupos que están siendo sometidos o dominados por estas élites y de esa manera adquieren legitimidad, ¿no? Y le colocan, digamos, le dan toda su aceptación, ¿no? Ese es el tema de la hegemonía, cómo las élites construyen estas relaciones, pero basadas en la persuasión, en la seducción de que sus intereses, los intereses de la élite, son intereses en común con los grupos subordinados, pero en el fondo no lo son, sino que han creado el discurso y las prácticas sociales que así lo determinan, ¿no? Ok, y a partir de qué experiencias personales vos comenzás a darte cuenta de la relevancia que tiene este tema? ¿Cómo Bueno, lo descubrís? sí, sí. Bueno, mi esposa siempre ha sido muy, muy acuciosa con estos lentes de género, ¿no? Entonces creo que es en casa donde uno empieza a darse cuenta de las cosas, ¿no? En principio creo que ahí, ahí surgen los primeros diálogos, ¿no? Y bueno, de eso hablaremos al final, porque con estas restricciones a la socialización, a las cuarentenas que estamos viviendo en algunos países, pues ahí hay diálogos internos que hacer, ¿no? Y entonces, pues siempre está presente esta idea de qué estamos haciendo y por qué unos hacen unas cosas y por qué otros otras, y si esto se está dando dentro de un marco de igualdad. Entonces, bajo esa premisa empiezo yo también a ver mi trabajo, veo mi espacio laboral, ¿no? Y empiezo a ver justamente cómo se dan las dinámicas en las intervenciones que realizo, ¿no? Y bueno, no es ninguna sorpresa, pero en el campo de lo que es la conflictividad socioambiental en el Perú, donde fundamentalmente tienes actores vinculados por conflictos relacionados a actividades extractivas, fundamentalmente mineras, Claro. tienes pues ese componente muy masculino, ¿no? A pesar que existen equipos, tengo que decirlo, dentro de las empresas mineras de relaciones comunitarias donde hay mujeres, las hay, y muy buenas, y liderando, pero la empresa no deja de tener
digamos, también sus diálogos internos, y a veces hay discursos marcadamente masculinos que predominan en la relación con las comunidades, ¿no? Y en las comunidades, pues, sí es también marcada la presencia de los liderazgos masculinos, a pesar del deseo de que las mujeres tengan voz, estén más empoderadas, ¿no? Y bueno, eso me permite en todo caso intervenir en estos procesos con una mirada de género, ¿no? Y bueno, qué bueno que estés acá, Gachi, finalmente. Gachi, ¿nos escuchas? Sí, yo escucho bien. ¿Y ustedes? Ah, bueno, perfecto. Sí, te vemos con el teléfono todavía. No, es que es mi hija tecnológica que me estaba asesorando. Ok, bueno, ya te tenemos. Ya comenzamos con Iván. No sé si pudiste escuchar Bárbaro. algo de lo que ya comenzamos a conversar. No. No, ok. Bueno, comenzamos básicamente con la introducción de por qué nos parecía que era importante traer este tema a la mesa. Iván contó su experiencia y las razones por las cuales comenzó a mirar esto y por qué a él le parece que es un tema importante. Y quería hacerte una pregunta similar a vos y que vos comiences también a contar qué es lo que entendés por el tema de género, y cómo lo definirías. Yo le decía a Iván que hay veces que feminismo y perspectiva de género se sobreponen o se compiten, o se confunden, y que quería que nos aclares un poco cómo lo ves vos y qué piensas de esto. Yo, si no me pongo los cosos, mejor porque tengo miedo de moverme y desaparecer. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Sí, Bueno. perfecto. Súper bien. Bueno, yo no quiero ser repetitiva, pero me parece importante no hacer algo académico de esto, pero sí hacer estas diferencias, ¿no? De qué significa el concepto de género, ¿no? Distinguirlo del concepto de sexo, distinguir qué es una perspectiva de género, qué es la igualdad de género, porque me parece que a veces esas son las confusiones, ¿no es cierto? Y entonces, así como el sexo es clarísimo porque se refiere a características biológicas, ¿no? Naturales, que no se pueden modificar, el género es una construcción social y cultural sobre qué debería entenderse, ¿no? Sobre ser o cómo debería ser una mujer o ser un varón. Y entonces aparecen aquí los atributos, los roles, los comportamientos que se van construyendo, y como justamente son construcciones sociales y culturales que los mediadores sabemos muy bien, entendemos muy bien, son dinámicos y pueden depender y ser diferentes y cambiar, y son distintos en distintos contextos. Entonces, eso es lo que nos ayuda a darnos cuenta de la diferencia, ¿no? Y cómo, a mí lo que me gusta es decir, esto es un chip que tenemos tan instalado, ¿no? Que es tan difícil de desinstalar como cuando uno instala un chip en una computadora y después lo quiere sacar y el chip se resiste, ¿no? Esto es algo que viene muy dado y por eso es muy inconsciente, y por eso es tan importante tomar conciencia de que este por supuesto es un concepto académico, pero que nos sirve justamente para darnos cuenta de qué es realmente natural y no cambia, y qué es construido, y se construye a partir de estas diferencias biológicas y se formalizan estas desigualdades en lo que son los atributos, como los roles, ¿no? Como qué funciones deberían cumplir los hombres y las mujeres. Sabemos que tradicionalmente esto ha sido siempre así, ancestralmente esto tenía como más lógica después de toda la lucha, digamos, de las mujeres de tantos siglos, porque cuando uno piensa desde cuándo la opresión femenina es
es evidente. Bueno, no sé, mi hija, a quien le gusta la antropología, se va a miles y miles de años atrás, y entonces hoy pareciera que ya no es así. Y sin embargo, como vos bien decías, Frank, que creo que es lo único que escuché, cuando trabajamos en procesos de gestión de conflicto, y trabajamos en diálogo y trabajamos en mediación, desde Naciones Unidas, esto es un imperativo. No podemos dejar de mirar qué es la perspectiva de género. Entonces, una cosa es el género, otra cosa es la igualdad de género, que es a lo que todos apuntamos, ¿no? La igualdad de género como ODS es el tratar justamente de que no haya diferencias de derechos y de oportunidades que se deriven de los sexos, de los distintos sexos. Y otra cosa es esta perspectiva que a mí siempre me gusta pensarla como un anteojito que uno se pone, ¿no? Como un lente distinto, que si bien es una herramienta técnica y técnico-política, y es una herramienta muy sofisticada en muchos casos, es una manera distinta, por eso decimos un enfoque diferenciado, de ver cómo impacta de una manera distinta en el conflicto el ser hombre o el ser mujer. Y justamente desde Naciones Unidas, y a mí me pasó como a vos, desde el 2012 cuando entré al Standby Team, tuve que empezar a ser como consciente de algo que era muy intuitivo, ¿no? Que nosotros, me acuerdo con Silvina en Sigla, cuando empezábamos con Cambio Democrático, la Asociación Misionera, hacíamos nuestros casos, ya decíamos, pero ¿por qué no tenemos mujeres? Bueno, ahora eso es algo que no puede suceder y que es transversal a todas las etapas de nuestros procesos. Lo tenemos que poner en el análisis de los conflictos, lo tenemos que poner en el diseño de los conflictos, lo tenemos que poner en la implementación, porque es lo que justamente hace a distinguir, digamos, estos atributos, estas diferencias, que muchas veces tenemos como el concepto lo dice, ya instaladas como cualidades, ¿no? Como que hay cualidades que se asocian a lo femenino, hay cualidades que se asocian a lo masculino, y entonces de esto se deriva una serie de preguntas súper interesantes que podríamos abordar hoy si tenemos tiempo. Pero, Gachi, cuando vos decís que es distinto, ¿no? Yo quiero que vayas un poquito más profundo. ¿Por qué es distinto, ¿sí? Funcionar con la perspectiva de género que sin ella? No solamente en términos de la participación de las mujeres, el liderazgo de las mujeres, la presencia de las mujeres, etcétera, sino en términos del trabajo en los conflictos. ¿Cuál es la aportación distintiva o diferencial que la perspectiva de género trae en nuestro trabajo? Bueno, primero eso que mencionás ya no me parece poco, ¿no? Si pensamos en que lo que estamos haciendo desde Naciones Unidas es, desde hace 20 años, está esta resolución 1325 que justamente se refiere por primera vez al tema de mujeres, paz y seguridad. Y si bien está enmarcada en los procesos de paz y en el horror de lo que significaban esa resolución y todas las que la siguen, el horror que significaba tener en las guerras a las violaciones en masa, ¿no? En las comunidades como un daño colateral, ¿viste? Bueno, qué sé yo, tiramos la bomba y explotó en el hospital, mala suerte. Bueno, no, aquí era un daño colateral. Si bien es cierto que esto se empieza a tratar de reconocer a partir de estas cosas muy obvias, después lo que empuja justamente Naciones Unidas es que en los procesos de mediación y en los procesos de paz, esta diferencia que no es solamente de género, porque lo vamos a ver con lo que nos cuenta Iván y porque lo compartimos con otros enfoques como el de la interculturalidad o los derechos humanos, es mostrar la diferencia de desigualdad que existe en nuestros casos en los procesos de toma de decisión. Y que no necesariamente pasa porque haya muchas mujeres en la mesa, porque ahora, como está de moda, entonces traigamos muchas mujeres a la mesa porque entonces así cumplimos, entonces vení, trae tu mujer y tu prima y tu cuñada y que vean que, ¿no? Y Tilda, ¿cuántas mujeres hubo en el proceso? ¿Cuántas vinieron al diálogo? ¿Cuántas vinieron? No,
porque acá lo que estamos tratando es de que ellas tengan un impacto en la toma de decisión. ¿Por qué? Porque el conflicto puede tener un impacto distinto. Iván y yo estamos trabajando desde hace años en conflictos socioambientales. ¿Qué impacto distinto tiene el conflicto de las industrias extractivas si sos mujer? Bueno, eso es ponerse un lente diferente, darse cuenta cómo se absorben ellas contratándolas en condiciones muy precarias, se les da en general, se las deja en los roles tradicionales porque no hay pensados trabajos para ellas, o bueno, les podemos dar alguna ayuda social para, no sé, la lavandería, pero el electricista es varón, por ejemplo, ¿no? Entonces los trabajos técnicos se les dan a los varones porque tradicionalmente estamos pensando que hay funciones donde hay, digamos, como una cosa natural, donde la mujer va a lavar mejor la ropa y el señor va a hacer mejor la electricidad. Esto lo paso yo con nuestra hija menor, que es productora musical, ¿no? Y trabaja justamente con la tecnología y vive todo el tiempo esta diferencia. O por ejemplo, habitualmente en estos conflictos socioambientales, los que negocian son los hombres. Las mujeres están mucho más expuestas a la explotación sexual, ¿no? Cuando llegan los hombres al lugar. Entonces, todo lo previo a un proceso de diálogo, que es el análisis de conflicto, tiene este enfoque, tiene este foco, y quiere decir que cuando hagamos acuerdos, y lo vivimos muy bien en Colombia con los acuerdos de paz, cuando hagamos los acuerdos, vamos a mirar que en este tema, hay acuerdos que deberían ser distintos porque impactan de una manera distinta si sos hombre, sos mujer o sos niña, ¿no? Y vamos a algo sencillito, no vayamos a un proceso de paz tan complicado, pero vamos a algo sencillito. Y para eso recomiendo el artículo de nuestra querida Alicia Vitale, que está en el último número de La Trama, donde hay un compendio de todos los artículos que escribimos mujeres en estos procesos de mediación, de diálogo. Y ella cuenta muy claramente algo que los mediadores hacemos naturalmente en las mediaciones interpersonales, y es analizar con las partes de qué manera, ¿no?, el haber estado casado 20 años y divorciarse en dos profesionales impacta de manera distinta en ese divorcio, porque tradicionalmente las mujeres todavía seguimos haciendo las mismas tareas o estamos naturalmente asignándonos las tareas que el concepto co-construido nos asigna, ¿no? Ok. Iván, me gustaría escucharte y algunos comentarios acerca de lo que decía Gachi. Sí, me parece genial lo que ha compartido Gachi y la experiencia espectacular que tiene también en estos temas en el ámbito mundial. A ver, yo quiero también señalar que si bien hemos hablado de lo que es el género como concepto, como enfoque, que aspira a la igualdad, que se aspira obviamente a la igualdad de género, también hay que entender el género como un sistema, ¿no? Como un sistema o subsistema social. Es decir, al igual que existe un orden social, digamos, político, económico, ¿no?, en un determinado territorio, espacio, incluso a nivel mundial, también existe un sistema de género, ¿no?, con sus propias normas, con sus sistemas de creencias, y como todo sistema también tiene la capacidad de evolucionar, ¿no? Tiene sus fuerzas de cohesión, pero también otras de disociación. Y este sistema incluso, digamos, determina muy directamente en decisiones que a veces ni siquiera las tomamos en consideración. Por ejemplo, cómo gestionamos el cuerpo, ¿no? Cómo lo adornamos, cómo nos vestimos. Todo eso está determinado por el sistema de género, ¿no? Y tiene que ver también con la forma como a la larga este sistema determina identidades y orientaciones, ¿no?, a nivel personal. Entonces, no dejar de lado también esa mirada sistémica que nos permite también entender por qué sucede lo que está sucediendo. Y este sistema de género a su vez es
implicado por digamos, el megasistema social, económico, político, el sistema cultural en general, ¿no? Y así como hay, digamos, mejor dicho, no hay un sistema, hay muchos sistemas de género dependiendo en el territorio, espacio que estemos hablando. Por ejemplo, en Argentina no podríamos decir que hay un sistema de género único, ¿no? Quizás haya uno que más o menos pueda ubicarse como hegemónico, predominante, pero si uno va a Salta, tú mismo te has identificado al hablar de tu experiencia, Francisco, es un sistema de género muy distinto si te vas a Buenos Aires o si te vas de repente a la Patagonia, y en la Patagonia incluso tenemos distintos lugares, espacios, ¿no? Entonces, reconocer que tenemos múltiples sistemas, algunos les llaman órdenes de género, y que en algunos casos, que es un poco lo que yo he podido apreciar en mi investigación sobre el tema de masculinidades, promueven que personas provenientes de estos distintos sistemas de género entren en colisión, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema los determina, ¿no? En cuanto a sus creencias, sus patrones, sus prácticas sociales, los distintos sentidos y convicciones que ellos adquieren, ¿no? Como hombres o como mujeres. Entonces, es importante también ver cómo el sistema condiciona a una persona desde el punto de vista de género. Ok, ¿y esto cómo se traduce en la gestión de los conflictos? O sea, ¿qué nos aporta de manera directa en la gestión de los conflictos? Bueno, continúo. Sí, adelante. Ah, ya. Bueno, aquí tengo unas. A ver, vamos a ver si soy bueno haciendo esto del. Tengo unas imágenes que quisiera presentar aquí. Ahí está, perfecto. ¿Se puede ver? Vámonos más arriba. A ver. ¿Se puede ver pequeño o grande? O toda la pantalla. Sí, sí, había una película que llamaba Hombres en Pugna. 12 hombres en pugna, sí. Estoy tratando de que la pantalla se vea, la imagen se vea grande en la pantalla. No sé si lo he logrado. Está bien. Yo creo que también puede hacerlo cada uno. Ok, bueno. Irina. A ver, vamos a ver si por acá. Un poco Estás que en silencio, Irina. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Claro, bueno, a ver, no sé si pueden ustedes apreciar. Esta es una mesa de diálogo. Es muy interesante lo que señala Francisco. Porque tú decías que el mundo de la mediación está permeado por la presencia de mujeres. Ahí yo lo que más bien haría una acotación. Depende de qué tipo de mediación, fíjate. Y ahí también entra esta dimensión de lo femenino y lo masculino, porque yo noto y lo veo muy claro, además en Argentina, donde el movimiento de mediación es tan fuerte, el más fuerte de América Latina, me atrevo a decirlo con absoluta convicción y seguridad, que por ejemplo hay mucha mujer mediadora en el ámbito de la comunidad, en temas comunitarios, en temas de familia, ¿no? Pero en estos grandes temas es donde tú empiezas a ver grandes entre comillas, porque en verdad todo conflicto es importante, ¿no? Para las personas que están implicadas en él. Pero en estos grandes conflictos sociales, ¿no? Estos conflictos complejos de inversiones, de movilización social y acción colectiva, son los hombres los que por lo general incluso median, y en mayoría. Y en esta foto, este es un evento que sucedió, imagínense, hace un año, a pesar de ya haberse generado esta discusión de la necesidad de que sean las mujeres las que tengan voz como actores sociales en estos procesos y que también le den cabida como mediadoras. Pero acá tenemos la presencia de sacerdotes, las partes, el Estado y una comunidad indígena que se opuso a que continúen operaciones en esta gran mina de las Bambas, en Apurímac, en el sur andino peruano. Entraron en colisión y no hubo otra sino
más bien pedir el apoyo de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia Católica, y son 4 sacerdotes los que al final, pues, los que al final hicieron esa mediación, ¿no? Entonces aquí una vez más, por eso yo le ponía de título 12 hombres en pugna, todos son hombres, salvo una persona en el lado izquierdo, no sé si ven mi puntero, ¿no? Y ahí hay una ministra, ¿no? Del gobierno nacional, que también era parte, digamos, de la mesa en representación del gobierno nacional, ¿no? Pero en gran medida, una vez más, era una mesa de hombres, ¿no? Y hay una segunda línea donde ustedes pueden apreciar, bueno, no sé si se puede apreciar, si tuviéramos pantalla grande lo haríamos, pero donde se puede apreciar que sí hay mujeres, ¿no? Sí, que están sí, se ve. asesorando a las partes, ¿no? Una de ellas, Giselle Guamaní, querida mediadora, colega, maestra mía, la considero también. Y entonces, bueno, este es el tipo de proceso que es muy común. Está ¿no? bien, pero Iván, eso es un diagnóstico, eso es una descripción, ¿sí? Sí, sí. ¿Cuál es el efecto de eso? Bueno, ¿qué sucede? Mira, a ver. Y aquí, como quisiera que esto se vea más grande, pero lo que pasa es que yo les decía lo siguiente, cuando se encuentran los hombres, y por eso es importante también trabajar el tema de género desde la perspectiva de la masculinidad, los hombres al encontrarse en este tipo de espacios están no solo negociando los temas sustantivos, ¿no? Claro. Están negociando también su capital masculino. ¿Qué es esto del capital masculino? Todas estas destrezas, habilidades, ¿no? Que adquieren a lo largo de su vida los hombres, porque nunca paran de hacerlo, ¿no? Que consideran valioso porque les permite ser reconocidos ante sus pares o ante otros como hombres respetables, ¿no? Como hombres respetables. Y eso tiene que ver con habilidades como saber hablar, saber persuadir, incluso hasta cómo se conducen, cómo manejan el cuerpo a la hora de sentarse, de caminar, cómo miran, en fin. Todos esos detalles cuentan. Entonces, a la hora del encuentro, tenemos en principio ese gran desafío, ¿no? O sea, para un minuto, Iván. O sea sí, que tú crees que, digamos, en el hombre, como vos decís, están negociando su capital masculino, que tiene características, digamos, el capital masculino que te llevan a mostrar que sos capaz de imponerte a otros. En algunos que casos sos capaz sí. de liderar, que sos capaz En algunos casos sí, porque aquí de batallar o de dar pelea, digamos. Sí, porque uno vas a estar ante los ojos de los demás, ¿no? Claro. De tus pares, o en algunos casos, como en el caso de Conga, el cual voy a hablar, que es otro conflicto, mega conflicto en el cual yo participé en un rol de asesor nuevamente de curas que fueron llamados en algún momento a mediarlo, era muy claro, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque además son personas que provienen de órdenes de género, de sistemas de género distintos, ¿no? Por lo general, los funcionarios del gobierno nacional son de Lima, ¿no? Y no en pocos casos estos funcionarios pues tienen ciertas características, ¿no? Acá lo voy a... Por ejemplo, en el caso del conflicto socioambiental de Conga, o acá, ahí está. Bueno, no sé si se puede leer. Ayudaría a ampliar más esta filmina, pero en todo caso, acá lo que podemos ver y apreciar son los dos grandes líderes que se encontraron en una mesa de diálogo el 19 de diciembre del 2011. El de rojo es el entonces presidente del gobierno regional de Cajamarca, donde se iba a realizar este gran proyecto, un megaproyecto minero de más de 4.000 millones de dólares. Y del otro lado es el primer ministro, así se le llama, el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno Nacional. Y se encontraron con el afán, pues, de buscar una solución al tema, que en verdad se resume al tema del agua. Si se afectaba o no cuencas que a la larga iban a afectar, pues, a la población que dependía de la agricultura. Por eso hubo una gran conmoción social
Y lo que tenemos acá es un listado de diferencias entre uno y otro, ¿no? El líder de la izquierda es un líder que proviene de abajo, digámoslo así, de campesino, logra ascenso social gracias a la universidad, profesor universitario, con una súper trayectoria en el ámbito comunitario como rondero campesino. Luego opta por entrar a la política y lo hace, parece, con muy buen pie. Y luego se posiciona como, o es elegido como presidente del gobierno regional, ¿no? Es una persona, si ustedes ven, parte de ese capital masculino también tiene que ver con luego lo vamos a ver, con el tema del cuerpo, ¿no? Él es moreno, y ahí, bueno, no se ve ahí, en otra escena sí, que es mucho más bajo que el señor del otro lado, Óscar Valdés, ¿no? Que además tiene una característica adicional, aparte de ser, digamos, tener un porte ejecutivo, ser blanco, costeño, sino que él fue ex militar. Esto se da dentro del gobierno del entonces presidente Humala, que fue militar, ¿no? Un militar retirado, y él fue su mentor, ¿no? Su instructor, y lo lleva a su gabinete y se encuentra con este gran conflicto, ¿no? Entonces acá tenemos por un lado a un costeño, blanco, empresario, ¿no? Si ustedes ven la gestión de su cuerpo, se nota que hay una locación social muy distinta a la locación social que tiene el presidente regional. Y en la interacción, que es algo que en algún momento espero podamos ver, ustedes van a darse cuenta cómo lamentablemente se recrean los patrones históricos de dominación y subordinación heredados de la colonia, ¿no? En breve, cómo esta autoridad del gobierno central trata de imponerse sobre la autoridad local, ¿no? A partir pues de actos de descortesía y de agresividad para que firme un acuerdo, ¿no? Recordando muchos pasajes de la historia colonial en la cual pues las élites blancas o criollas se imponen sobre poblaciones mestizas o indígenas, ¿no? Ok, gracias. Gachi, ¿querés decir algo? Sí, justamente estaba pensando en ese caso, porque yo quería contar un caso donde llevé ese caso que cuenta Iván como un disparador para el trabajo, ¿no? El caso está mencionado en el artículo que yo creo que adjuntamos para quien quiera compartir. Me tocó hacer una misión a Kirguistán en el año 2012, cuando estaba empezando, bueno, cuando estábamos en el Standby Team. Era una situación muy complicada, un país con post-conflicto, las matanzas se habían dado entre los clanes en la frontera de Kirguistán y Tayikistán. Entonces, Naciones Unidas había hecho una alianza estratégica con la Organización Islámica Internacional, y parte de las estrategias, había muchas, una de las estrategias era trabajar con los actores que, en palabras de Juan Pablo, digamos, pensábamos que eran estratégicos. ¿Y quiénes eran los actores estratégicos en esos lugares? Los líderes religiosos. Como bien contaba Iván, ¿no? Los líderes religiosos son siempre hombres. O sea, el caso de Conga es muy interesante, porque te acordás, Iván, que en el caso de Conga, después de que esa negociación fracasa porque los funcionarios se hacen los mediadores, y entonces parte del trabajo que tuvimos que hacer era mostrar que los mediadores no podían ser los funcionarios, sino gente en la que las partes tuvieran confianza. Aparecen los sacerdotes, pero aparecen dos sacerdotes distintos. Aparece el sacerdote de la mesa, que preside la mesa de la pobreza, que es en quien confiaban las comunidades, y aparece el otro sacerdote, que era en quien confiaba el gobierno, ¿no? O sea, también entre ellos mostrando esta cuestión que menciona Iván. Pero entonces yo pensando, ¿qué hago yo con los líderes islámicos religiosos locales de la frontera de Tayikistán con Kirguistán? Yo que soy mujer y que además vengo del país católico. Y bueno,
muy larga la historia, ahora no sé por qué se descargaron las fotitos que tenía, pero si podemos después las ponemos alguna para que vean. Igual fue un trabajo conmigo enorme, porque imagínense lo que fue para mí, con toda mi lucha por la igualdad de la mujer, tener que ir a un lugar donde la mujer no tiene ninguna voz. ¿Y qué significaba en ese lugar poner una perspectiva de género? Si sabíamos que, como bien, las personas no tienen una sola identidad, como bien decía Iván, están los sistemas y los subsistemas. Entonces la gente, los indígenas tienen mujeres, los afros tienen mujeres, los islámicos tienen mujeres. Pero primero, ¿con qué se identifican? Se identifican con su comunidad. Y como decía John Lennon en los 70, la mujer es el negro del mundo, digamos, y dentro de esos subsistemas de dominación, ¿no? Están, bueno, las dominaciones de los hombres, ¿no? Indígenas sobre sus mujeres, digamos, que replican los patrones de dominación que tienen de quienes los oprimen, los practican, entre otros, sobre sus mujeres. Entonces, una de las cosas que pensé es decir, bueno, estos son los únicos líderes que tienen influencia sobre la gente. Cuando se arman las matanzas entre los clanes, los únicos que pueden parar la violencia son estos líderes, porque en ellos la gente confía. ¿Qué pasó? Eran todos, por supuesto, eran todos hombres, pero algunos, pero pensamos en que en la encerrona que tuvimos durante este tiempo, podíamos invitar a algunas de las esposas que eran maestras en las madrazas, ¿no? Entonces, lo que yo pensé es decir, bueno, yo voy a llevar los casos de Latinoamérica, cómo los líderes religiosos cumplen estas funciones mediadoras. El diálogo argentino en el 2001 con los obispos, ¿no? y Naciones Unidas, el diálogo de Conga con los dos sacerdotes en la crisis terrible, fue una crisis política la crisis de Conga, y en algo más chiquitito, en nuestros procesos que hacíamos con Silvina de ocupación ilegal de tierras, donde quien convocaba y generaba confianza para que llegaran los ocupantes ilegales era el obispo, porque ellos le tenían confianza al obispo. Pero el obispo convocaba, él no mediaba. Las que mediábamos éramos nosotras con nuestros equipos de facilitadoras y facilitadores, y de alguna manera ese videíto que yo puse para mostrar la importancia que tenían los líderes religiosos, humildemente mostraba dos señoras liderando el proceso del diálogo. Yo no les puedo contar el efecto que esto tuvo en las tres mujeres, que eran las tres más importantes, porque eran las tres maestras. Terminó la reunión, saltaron con los traductores a decir, nosotras podemos hacer esto en las madrazas. Digamos, cuando nosotros hablamos de empoderar, son procesos larguísimos, por supuesto. Pero ¿de qué manera podíamos empoderar allí al rol que ellas tenían? También como ellas también enseñaban el Corán, pero como dice Iván, las mujeres en general trabajamos en los ámbitos de base, ¿no? Y esto también es interesante, no sé si lo mencionaron, parte de la construcción del género es el tema de los espacios. ¿Dónde nos movemos? El espacio público, ¿no? El espacio público donde uno muestra su poder y su creatividad y su importancia y ejerce su poder es el espacio tradicionalmente masculino. El espacio privado justamente es el espacio del cuidado que hoy es tan impresionante con lo que estamos pasando, ¿no es cierto? El espacio donde no se produce, pero se reproduce, ¿no? El espacio reproductivo, el espacio donde generamos la vida, con toda la paciencia que implica esos procesos de gestación, generamos el cuidado de los hijos, el de los enfermos, se hacen las comidas para que los hombres puedan salir, hacer el trabajo productivo, ¿no? Entonces, esto del espacio público y del espacio privado es tan impresionante, porque cuando Iván dice, es verdad, la mayor parte de las mediadoras trabajan a nivel de base,
lo que motivó y me inspiró en ese artículo que escribí fue la reunión de Estocolmo que tuvimos con mediadores, con mediadoras mujeres en procesos de paz, donde parte de la discusión era por qué las mujeres no llegamos a los altos niveles de mediación. Cuando la mediación es un proceso femenino, porque fíjense que la mediación, lo que cansamos de explicar, que es un proceso donde tenemos que desarrollar estas cualidades, ¿no? De que tradicionalmente parecen ser femeninas, la empatía, la escucha, la colaboración, y sin embargo, digamos, hay un punto en el que las mujeres, cuando la mediación es en el alto nivel, no llegan. Y esto generó una discusión muy interesante, ¿no? Es decir, digamos, ¿hay diferencias si llegan? Porque, ¿qué tenemos que hacer las mujeres para llegar? Y básicamente activar nuestro masculino. Hemos tratado de activar nuestro masculino a full, y yo lo hago desde chiquita en la facultad, digamos, para tratar de meterme en espacios masculinos, porque si no, uno no entraba, ¿no es cierto? Entonces, Iván mencionaba, ¿cómo nos vestimos? ¿Cómo se viste las mujeres que tienen poder? Y generalmente nos ponemos el trajecito, ¿no? No, nos vestimos más como los hombres. ¿Qué diferencia habría si lo único que hacemos es llevar mujeres a estos ámbitos que repliquen el paradigma patriarcal contra el que estamos tratando de luchar? Y probablemente no pasaría nada. Entonces, nuestro ámbito y nuestro campo es muy interesante porque nuestros mediadores están entrenados en desarrollar estas cualidades que yo quisiera decir, son esa energía femenina que hay que empezar a sacar, porque estuvo muy sometida a que no era valorada, y ahora nos damos cuenta que la otra no sirvió para nada, o sirvió para unas cosas, pero digo, no sirve para las transformaciones que pareciera que necesitamos, ¿no? Genial, genial, Gachi, genial. Necesito darle entrada a Irina. Sí, estaba pensando, todos los que estamos conectados y los que después escuchen la charla, ¿qué es lo que tenemos que ponernos a pensar para empezar a incorporar conscientemente la perspectiva de género? Porque en realidad el hecho de, si bien la mediación, el ámbito del abordaje de resolución de conflictos está mayormente, en general, realizado, practicado por mujeres, que seamos mujeres en sí mismo no quiere decir que tengamos incorporado el enfoque de género. No por el hecho de ser mujer, que es lo que estabas diciendo recién, garantizamos que el enfoque de género está presente en la mesa de mediación. Entonces me parece que está bueno que podamos traer acá, si bien explícitamente, a qué es lo que deberíamos pensar, qué es lo que deberíamos conscientemente, como todo proceso en el que primero empezamos conscientemente para que después se nos naturalice, empezar a pensar que tenemos que incorporar como enfoque de género, perspectiva de género en nuestros espacios, sea una mesa de mediación entre vecinos, en una mediación familiar o un proceso más complejo, más grande, desde una empresa hasta una población o los conflictos internacionales. Genial. A ver, bueno, mi primer consejo es que creo que hay que estudiar un poco el tema, ¿no? Porque el tema es vasto. Fíjense que estamos hablando desde una perspectiva incluso binaria, ¿no? Masculino, femenino, hombre. Claro. Pero en verdad hay, y esto lo mencioné en Buenos Aires, creo hace 2 años que se hizo el Congreso Mundial de Mediación, estamos desatendiendo a toda una comunidad, ¿no? LGTBIQ+, ¿no? Que requiere seguramente de mucha mediación y asistencia de terceros, pero que no encuentra, digamos, referentes a los cuales dirigirse, ¿no? Porque ahí estamos hablando, si bien estamos hablando de hombres, mujeres, aunque bueno, también están ahí los intersexuales, estamos hablando de identidades como por ejemplo la población trans, los grupos queer, estamos hablando como distintas orientaciones, ¿no? Tiene que ver con lesbianas, homosexuales en general, en fin. Y yo creo que ahí necesitamos educarnos, ¿no? Y además
poner en punto, y quizás esto más dirigiéndonos a los mediadores y mediadoras comunitarias, de familia, en fin, ponernos a punto sobre cómo, digamos, atender esa población. Recuerdo alguna vez en un taller que una mediadora, muy interesante, porque ella sumamente femenina, pero luego empezó a contar un poco su historia de vida y era lesbiana. Y es que es claro, tú puedes tener una persona con un sexo y una feminidad o masculinidad que empata digamos, con el sexo que tiene, pero digamos puede tener una orientación distinta, ¿no? Entonces ella decía, en su centro de mediación, ella es muy, muy, muy consciente de dar, por ejemplo, opciones, ¿no? Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, y de repente hay un tercero, bueno, le da la opción a que marque, ¿no? Entonces ya hay toda una apertura como para abordar a esta comunidad. Número 2, yo creo que una cuestión muy sencilla, si estamos empezando a estudiar, a entender, porque también hay mucha mala información, y yo no diría que es un tema controvertido, yo creo que es un tema mal entendido y manipulado a veces por grupos ultraconservadores, ¿no? A mí el enfoque de género creo que me ha enseñado más a ser un poquito mejor persona, porque es un enfoque humanista en esencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que leer con esa mirada, con esa predisposición. Y yo creo que dos preguntas fundamentales, ¿no? En todo espacio, en toda intervención. ¿Y dónde están las mujeres, por ejemplo? Es una de las preguntas, ¿no? Que también podríamos ser, ¿y dónde están los hombres, no? Y una segunda pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo? Y ahí determinar efectivamente, uno, si están, y dos, cuáles son sus roles, sus funciones, etcétera, etcétera. Y ahí creo que empezamos a darnos cuenta si estamos de repente interviniendo en un espacio, reforzando, consolidando la desigualdad, ¿no? Cuando creo que es importante asegurarnos bajo este enfoque de que estamos promoviendo justamente lo contrario, es decir, abriendo la posibilidad de empoderar a aquellos que se sienten desempoderados y de buscar la igualdad, ¿no? De género. Gachi, cuando vos decís que, muchas gracias Iván, muy importante traer la ampliación de la visión. Gachi, cuando vos decís que la mediación es femenina, ¿a dónde vas? ¿Qué querés decir con eso? Voy a que nosotros nos llenamos la boca diciendo que todo lo que tenemos que aprender para ser buenos mediadores, por suerte, se aprende. No es, digamos, se practica y sale. Por supuesto que hay algunos que tienen más perfil, ¿no?, que otro. Hay gente que tiene personalidades más confrontativas, y digo, gente en general. Pero que si queremos trabajar en este rol, necesitamos desarrollar algunas cualidades que siempre se han entendido más como cualidades femeninas, ¿no? Entonces, desarrollar esta cuestión de la escucha, de la empatía, de la paciencia, la propia colaboración, son estas cualidades que se han asociado más a lo femenino que a lo masculino. No quiere decir que esta es una cuestión generacional también, por supuesto. Hoy yo veo los mediadores jóvenes y tienen una empatía y tienen desarrollado esto de una manera extraordinaria. O sea, yo creo que acá hay mucho trabajo para hacer con los hombres. Pero ¿qué pasa? A medida que vamos subiendo, como dice Iván, en los distintos niveles de la sociedad, vemos que naturalizamos que estos procesos se trabajen más desde dinámicas y patrones tradicionales de poder, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un punto que tiene que ver con lo que dice Iván, que es la igualdad, porque es, y lo decimos no solamente con las mujeres, sino como decimos con todo lo que el enfoque de género comparte con otros enfoques de derechos humanos, de interculturalidad, con etnias, ¿no?, con razas que han tradicionalmente sido excluidas. Pero a lo que voy es a que primero hay un punto de igualdad. Yo no sé si que las mujeres medien en altos niveles será bueno o será mejor, pero lo que sí está claro es que no han tenido la oportunidad. Yo no sé si hará una diferencia que vengan más mujeres, ¿no?,
en estos espacios y cuando tenemos estas cuestiones de enorme asimetría, ¿no? Con conflictos socioambientales, donde tenemos empresas, comunidades, yo no sé, pero por una cuestión de igualdad necesitamos, como dice Iván, saber dónde están y qué piensan. Ahora, el segundo punto es, no alcanza con que estén y vengan si no tienen influencia en la decisión. Entonces yo prefiero tener 2 o 3 mujeres con una perspectiva clara de género, ¿no? Estaba pensando en la hermana de Cáritas, ¿no? Que en uno de estos procesos había una monja de Cáritas que trabajaba con las mujeres y que tenía clarísimo el impacto del conflicto en las mujeres. Entonces, aunque no vinieran todas las mujeres, nosotros teníamos una voz ahí que podía traer qué pasaba con el impacto de, si hacíamos algún acuerdo, qué impacto iba a tener sobre mujeres o sobre niñas. Entonces, creo que son 2 dimensiones de pensamiento. Primero, sí, tienen que tener mayor participación, porque no la han tenido, y es una cuestión de justicia. Segundo, la idea de que participen no es para que estén ahí y las mostremos, ¿sí? Es para que realmente puedan dar la voz del impacto diferenciado que tendría en un acuerdo el que tomemos en cuenta lo que ellas dicen. Y eso es tener impacto en la decisión. Y eso es tener impacto como fueron los acuerdos de paz de Colombia, donde en cada uno de los temas de la agenda, la subcomisión de género, que formaba las mujeres de FARC y de gobierno, le iban poniendo a los acuerdos ese enfoque. Entonces, los planes, claro, después es difícil implementarlo porque el acuerdo sale muy lindo, todos los planes de desarrollo tienen que incluir un enfoque para jefas de hogar porque son en realidad las mujeres las que se quedan, pero llegan a las intendencias y el intendente no tiene idea de lo que es la perspectiva de género. Entonces ahí, como dice Iván, hay mucho que trabajar y hay mucho que educar y hay mucho que enseñar en esto, ¿cierto? Traigo alguna de las voces que están... Ay, ¿se nos fue Gachi? Participando, sí, dale. Sí, que están participando. En realidad, mayormente son coincidentes con lo que están diciendo, por eso no estoy interrumpiendo tanto para traerlos, porque son comentarios que van reflexionando y acordando con lo que están diciendo. Andrea dice que la perspectiva de género requiere por parte del mediador una actitud reflexiva, particularmente en el entendimiento del poder. Y yo quiero retomar, ya que yo tengo voz acá, quiero retomar un poco, profundizar la pregunta de antes, como es el principito que nunca abandona una pregunta. Porque me parece que está muy generalizada esta idea de que por el hecho de ser mujeres traemos la perspectiva de género incorporada y sabemos que no es así. Y recién dijo Iván, bueno, lo primero que tenemos que hacer es formarnos y estudiar el concepto, tenemos que hacerlo todos. ¿Y qué más? ¿Cómo hacemos para llevar este impacto diferenciado en los acuerdos, como decía Gachi, a nuestras mesas de mediación? ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué aspectos? Para que esto efectivamente tenga un impacto diferenciado en los acuerdos que hacemos, vuelvo a decir, sea en una mesa entre vecinos, sea en una mesa de una empresa o una familia. O en la manera de manejar los procesos, ¿no? Exacto. Ok, bueno. Hay una cosita ahí me parece interesante, que sobre lo que decís, y nada más que acoto este inciso. Lo hablaba con esta amiga, colega Eliana Spadoni, o sea, porque todos estos enfoques ahora son obligatorios en todos los organismos internacionales, los multilaterales, los mecanismos de rendición, como los mecanismos de reclamos, ¿no? Del Banco Mundial, del BID, etcétera. Y entonces todos los procesos de salvaguardas ambientales y sociales tienen un enfoque de género. Y ahí me parece muy importante algo que comentábamos con ella, que es cuáles son los supuestos nuestros como mediadores en esto. Porque pareciera que esto es para afuera, pero en realidad la importancia de comprender este concepto es que la discriminación se produce de manera individual y colectiva, de manera deliberada o inconscientemente. Es inconsciente. Entonces, como ese chip está ahí instalado y no lo vemos, por ahí lo vemos afuera,
pero no nos damos cuenta cómo nos funciona dentro de nosotros. Entonces, solamente para subrayar lo que decía Siri, respecto a cómo nosotras creemos que sí, que como somos mujeres ya antes, pero en realidad no necesariamente nos estamos cuestionando nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas de lo que debería ser. Yo nunca me voy a olvidar una mediación familiar que hicimos con una querida colega, con Matilde, donde la mamá se iba y se quería llevar a los chicos al sur. Y el papá se quedaba, porque la mamá se iba con un novio nuevo, entonces el papá estaba indignado y se quedaba, decía, yo de ninguna manera los voy a dejar a mis hijos irse. Y nosotras, en un momento dado, no nos dábamos cuenta de que no podíamos imaginar que los chicos se quedaran con la madre, que no se quedaran con la madre. Con el padre. O sea, claro, no podía, o sea, nos costaba imaginar. En un momento él nos dijo, ustedes se compraron el discurso de ella, nos cuestionó la neutralidad. Y entonces salimos, nos miramos, y claro, dijimos, pero ¿cómo no van a estar con la mamá si son chiquitos? ¿No? Y entonces, ¡wow! ¡Qué fuerte! Porque no, el dolor de ese hombre era muy tremendo, y era como algo que estaba como descontado, ¿no? Entonces creo que hay mucho de trabajo adentro nuestro para trabajar estas cosas. Y además seguimos hablando, perdón, Gachi, y además seguimos hablando de un enfoque binario. También estamos dejando de lado un montón de realidades. Seguimos hablando del enfoque binario. Mirá recién dónde estamos, ¿no? Ahí tenía yo unas fotitos lindísimas de los trabajos en Colombia con todos los colectivos de mujeres donde trabajamos con fuerzas armadas, con exguerrilleras, con las comunidades LGTBI, con las lesbianas, con la defensa de derechos humanos. ¿Cómo de golpe se empiezan a armar esos conectores a través del haberse sentido excluidos? ¿No? La exclusión se convierte en el conector. Bueno, porque esto me parece que es súper importante, ¿no? Lo puso Iván al principio, porque cuando habló de cómo estos sistemas generan, a partir de la diferencia de género, jerarquías, y cómo lo que se juega es el tema de la distribución del poder, ¿no? Uh-huh. Y lo vinculaba con esto que vos decís, Gachi, de que me parece que te salió del alma y que a mí me gusta, esto de que la mediación es femenina. Porque pues me parece que, digamos, esa matriz patriarcal nos empuja a mirar las cosas con un lente de ganar-perder, ¿no? Claro. No sé, vos ibas a comenzar a hablar, Iván, del tema de las masculinidades. Sí, y de las masculinidades absolutas. Me gustaría que darle otra vueltita más a eso y vincularlo con el tema de cómo nosotros naturalmente, usando el chip que dice Gachi o los lentes de la cultura patriarcal, estamos distribuyendo jerarquías y asignando poder de toma de decisiones con una naturalidad que muchas veces no somos conscientes. Perdón, pero distingamos el chip del lente, Pancho, no. El chip está acá adentro, es inconsciente. El anteojo me lo pongo consciente para mirar la implicancia que tiene ese chip, ¿no? O sea, perfecto, buenísimo, me encantó. Bueno, muy bien. A ver, quizás un poco retomando lo que decía Gachi, que la mediación es femenina, ¿no? Ahora, ahí también hay que calificar, porque hay también mediaciones muy masculinas, ¿no? Al igual que en la negociación, esta cooperativa que se supone tiene todos los atributos, o en gran medida atributos femeninos, también puedes tener un negociador duro y puedes tener un mediador, como le llaman, de músculo, ¿no? Y en las relaciones internacionales, recuerdo haber leído un texto de Folberg, Jay Folberg, ¿no? Un maestro de San Francisco, y él habla de los tipos de mediación. Su texto es Mediación, creo que se llama, y es un clásico. Y habla, pues, de que a veces también hacen mediaciones de poder, ¿no? Pero en esencia estoy de acuerdo con Gachi, pero depende, pues, quién le pone ese tinte de género al mecanismo, ¿no? Ahora, hablando de los hombres, yo creo que es importante
también ser consciente de que los hombres tenemos distintas masculinidades. Ahí entra toda una tipología muy, muy interesante. Voy a ver si lo puedo quizás mostrar acá. No sé si sea tan bueno haciendo todo esto o acá. Y se ve perfecto, Iván, ¿eh? Cuando vos pones las imágenes se ven perfectas, Ya, grandes bueno. se ven. Nosotros ¿Sí? nos vemos chiquitos y la gente ve grande lo que estás Ya, compartiendo. bueno. Entonces no sé si esta se ve lo suficientemente grande. Yo la veo bien chiquita. Ahí está. Decíamos de que dentro del orden de género, pues tenemos a las masculinidades, ¿no? Como esta configuración que se da a través del tiempo, porque no son estáticas, estas evolucionan, ¿no? Cada uno de nosotros, como hombres, evolucionamos y nuestra masculinidad se construye con el tiempo, ¿no? Con la experiencia, con la cultura. Y hay masculinidades hegemónicas, ¿no? Esas que son miradas desde abajo con mucha pleitesía, con mucha añoranza, con mucho respeto, ¿no? Y se caracterizan fundamentalmente por tener aquí a hombres pues heterosexuales, muy viriles, fuertes y exitosos. Digamos que esas son 4 de sus grandes atribuciones. Esa es, digamos, la masculinidad que, digamos, la gran mayoría de hombres ve como la masculinidad a seguir, ¿no? En gran medida es ficción, ¿eh? Porque no, es difícil encontrar muchos hombres en este tipo de masculinidad. Porque, ojo, al hablar de hegemonía no estamos hablando de hombres que tengan esa hegemonía ni por el dinero ni por el ejercicio de la violencia o la dominación, ¿no? En otras palabras, Donald Trump no calificaría como una masculinidad hegemónica, porque él está más en una masculinidad de dominación, ¿no? De ejercicio del poder, por así llamarlo. En el otro extremo, en el extremo inferior, tenemos a la masculinidad subordinada. Y es toda aquella masculinidad que se asocia a la debilidad y a lo femenino. Y ahí entran de cajón, y bueno, es una expresión peruana, directamente entra, por ejemplo, la población homosexual, ¿no? El asociar, digamos, a un hombre con ser homosexual, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos a la masculinidad durante toda la historia de nuestras vidas como hombres, ¿no? Si tú recuerdas eso en el colegio, por ejemplo, recibir ese tipo de epítetos era todo un insulto, ¿no? Y además, este es muy interesante porque incluso dentro de las mismas organizaciones uno adquiere esa suerte de masculinidad devaluada, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, y esto sucede en todas las instituciones castrenses. Los alumnos del primer año son tratados como subpersonas, ¿no? Y tienen que ganarse el respeto, y por lo tanto también son asociados con la debilidad, con lo femenino, y por tanto reciben maltratos hasta que finalmente pues son, entre comillas, bautizados o se gradúan y salen de esa situación, ¿no? Luego tenemos lo que se llama la masculinidad cómplice. Y en gran medida muchos de nosotros estamos ahí. O sea, no somos parte de la masculinidad hegemónica, de esta élite, no somos parte de la masculinidad subordinada, pero sí digamos, nos beneficiamos de los dividendos de la masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Por qué? Porque compartimos mucho los valores referidos pues a la virilidad, al ser exitoso, al ser fuerte, etcétera, ¿no? Pero esta es la masculinidad que está más propensa al cambio. Y finalmente tenemos esta es una tipología de Robert Connell o Raekwon Connell, que habla de la masculinidad marginada. Y aquí entran los grupos vulnerables, ¿no? E históricamente excluidos. Por ejemplo, los grupos indígenas, ¿no? Poblaciones racialmente excluidas como afros en muchos contextos, ¿no? Discapacitadas, personas con discapacidad. Y el día de hoy lo que estamos viviendo con Venezuela, los inmigrantes, ¿no? Que están accediendo a nuestros países. Entonces, acá lo interesante de esta masculinidad es que tienes tú más bien otros ejes de jerarquización que confluyen con el eje de jerarquización de género. Y ahí lo que necesitas son otro tipo de lentes, un lente adicional, ¿no? Que tendrías que ponerte, que se llama interseccionalidad. Porque no es igual un hombre indígena a un hombre blanco, por ejemplo, ¿no?
No es igual un hombre indígena pobre a un hombre indígena con dinero, ¿no? Entonces ahí está mezclando raza, clase social, que es otro también determinante de jerarquía, y también podrías mezclarlo con un tercer eje, ¿no? Creo que en los procesos, ya entrando a lo que es la mediación, estos procesos complejos, es importante saber con qué tipo de masculinidades te vas a reunir. Estás hablando de masculinidades muy cercanas a la hegemónica, con los cuales va a ser muy difícil de trabajar, porque van a querer, obviamente, establecer relaciones de subordinación con las otras masculinidades, porque son ese tipo de relaciones a los cuales está acostumbrado a tener, ¿no? Vas a tener masculinidades de repente marginadas, indígenas, poblaciones tribales distintas, personas con discapacidad. Bueno, ¿en qué medida estas personas van a tener la oportunidad de actuar en igualdad de condiciones con las otras masculinidades? Porque son poblaciones en situación de vulnerabilidad o que han sufrido discriminación. No se sabe si tienen, digamos, el suficiente empoderamiento para ser parte de estos procesos, ¿no? Y ni hablar de la masculinidad subordinada, que es la masculinidad que no gusta a muchos hombres, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar que entre los mismos hombres existen, digamos, estas tipologías, estas categorías, nosotros al entrar con lentes de género y desde esta perspectiva de terceros imparciales, como mediadores, facilitadores, tenemos un gran trabajo. Porque, por ejemplo, lo que yo he podido ver en algunas mesas de diálogo, como en el caso de Conga, ¿no? Que yo les mencionaba, fue, creo yo, muy, muy notoria, digamos, o sea, cómo le salía por los poros a Óscar Valdés una masculinidad notoriamente, yo no diría tan cercano a lo hegemónico, pero más dominante que hegemónico, pero aún así en el intento de subalternizar o de dominar, como se dice, a una masculinidad, ¿no?, que no se acerca a la que él tiene, ¿no? Que es una, yo diría, que por las diferencias de clase social, que por las diferencias raciales, quién sabe, podríamos acercarla a una masculinidad de tipo marginada, ¿no? Pero obviamente esta es una tipología que no es rígida ni debe ser tomada como un tamiz dentro del cual los hombres calzan perfectamente, ¿no? Para eso hay toda una serie de análisis que hay que hacer, pero creo que nos da puntos de partida para determinar de que en algunos encuentros, los encuentros van a ser muy difíciles y que tenemos que abordar este tema con mucha creatividad, con Eso te iba a preguntar, Iván. ojo analítico. Y perdón, solo para redondear la idea, es que en este tipo de casos yo creo que es conveniente que haya un buen facilitador o mediador gestionando este tipo de procesos. En el proceso de Conga, que es la foto que yo muestro, quien dirigía y hacía todo era el primer ministro del gobierno nacional. Y teniendo esa masculinidad tan cercana al hegemónico, dominante, intentó pues ejercer su jerarquía sobre el presidente del gobierno regional, que a su modo le planteó más bien un tipo de agencia que logró contener esa resistencia. Pero lo paradójico, y para eso voy a poner el link del video donde se puede apreciar la interacción, porque ahí sería muy largo verlo, no se firmó el acta de acuerdo, había un acuerdo verbal y no se firma el acta. ¿Por qué? Porque el señor Valdés, el que está parado aquí, quería que inmediatamente el presidente del gobierno regional estampe su firma en el acuerdo. Y el presidente del gobierno regional lo que quería antes, un poco para salvar su imagen ante sus pares, ante otros líderes y autoridades de su región, era primero darles la voz para que ellos opinen, ¿no? Salvar cara de esa manera también, que es otro de los elementos muy importantes en la relación entre dos hombres. Y eso no se dio, y por lo tanto ahí se acabó la posibilidad de acuerdo, y en gran medida creo que se contribuyó a que el proyecto Conga no pueda salir, ¿no? Excelente, gracias. Adelante, Irina. ¿Querías traer algo? Sí, en realidad los comentarios tienen mucho que ver con esto de cómo nos vamos, cuánto tenemos para trabajar, de construirnos
y profundizar. Pero voy a traer 3 preguntas, las digo las 3 juntas y ustedes elijan cómo las van contestando, ¿les parece? Claro, claro. Mónica decía hace un ratito, cuando Francisco habló de que tendríamos que ver también la forma de manejar los procesos, no solo el impacto en los acuerdos, como decía Gachi, sino que también tendríamos que tener en cuenta la forma de manejar los procesos. Pide que profundicen esa idea. Omar nos preguntaba cómo hacer para que las intervenciones con enfoque de género en situaciones de conflicto no generen impactos negativos en la comunidad luego de acabada la intervención. Y Daniel Barrios dice, sí, teniendo en cuenta que uno de los temas estratégicos a 2030 es el ODS 5, ¿qué tanto desde la perspectiva de procesos de diálogo nos estamos acercando a cumplir con esta meta? Si hay datos o experiencias al respecto. Ok, ¿quién lo quiere tomar? Cachi, ¿tomas algo? ¿Comienzas? Sí, bueno, el tema de manejar los procesos, o sea, creo que mencionábamos al inicio que el enfoque es transversal a todas las etapas del proceso, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis, que es un diagnóstico, que es lo que define si vamos a intervenir o no y de qué manera vamos a intervenir o no, es como cuando vamos al médico, ¿no? Que nos da el diagnóstico y el tratamiento. Ahí ya le ponemos un lente a qué en este análisis de conflictividad, qué características tiene ponerle un lente de género. Y hay una pregunta interesante que es el tema de manejar impactos negativos, porque esto también es complicado, ¿no? Y esto tiene que ver con el famoso mecanismo de no hacer daño cuando uno interviene, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que venimos con muy buenas intenciones, pero hacemos algo que en el marco de una cuestión cultural genera un impacto negativo. Eso es todo parte de un análisis previo. En el marco del diseño aparecen estas cuestiones de, bueno, ¿y quién participa? ¿Y a quién invitamos? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo están representados? Y ahí es donde se dan todas estas preguntas respecto a quién habla por las mujeres, que como mencionaba Iván, también tenemos distintas feminidades, porque estos parámetros de poder también se reproducen, ¿no? Es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra del Chocó colombiano, ¿no es cierto? Entonces, aparecen en el diseño cuando yo digo, bueno, pero qué importante, cómo, de qué manera las citamos, pero además de qué manera nos ubicamos en los espacios públicos, en los espacios también, ¿no? Nosotros a veces hacemos mucho trabajo previo para empoderar a quienes no tienen el mismo poder de los hegemónicos en el diálogo, a tratar de prepararlos y entrenarlos y empoderarlos para que en ese espacio podamos equilibrar un poquito esa simetría. Entonces, no hay nadie que tenga un enfoque de género. Bueno, alguien tiene que venir, necesitamos a alguien que tenga este enfoque. En la conducción del proceso, a mí me ha pasado más de una vez que me llaman por teléfono antes, señores por eso, y me dicen, no, mira, lo que tenés que hacer es tal cosa, ¿no? Lo que tenés que hacer mañana es tal cosa, y yo soy la facilitadora. Y la verdad es que, ojo, tampoco hay que llenarse de sospecha que no tiene, o sea, la sospecha que no me sirve, no la tomo, porque yo ahí puedo pensar, mira qué buen consejo me está dando este señor, y lo aprovecho y le hago un montón de preguntitas para identificar intereses y qué sé yo, y aprovecho que él se siente importante dándome los consejos. Pero digo, en la conducción, estar muy atentos a esto también. Entonces, no es solamente en el acuerdo. Después vienen los acuerdos y después vienen los monitoreos de los acuerdos, ¿no? Entonces, creo que justamente es un enfoque completamente transversal. Y sobre la pregunta del ODS 5, yo no tengo estadística, pero piensen ustedes que el ODS 5 apunta a la igualdad de género, apunta a que a que haya los mismos derechos y oportunidades sin importar el sexo o la identidad sexual de una persona. ¿Qué es la perspectiva de género? Es la herramienta
para lograr esa igualdad. O sea, la igualdad es el objetivo, a eso apuntamos. Ahora, si no ponemos el anteojo, y es como la herramienta, es el mecanismo, va a ser difícil, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy atrás y, como bien decían, y dependiendo de qué contexto hablemos, porque a mí me pegó muy fuertemente una charla que di en la Facultad de Derecho sobre prácticas restaurativas, que me invitó mi colega Silvana Greco, en comunidades indígenas, donde nosotros habíamos estado trabajando con ANET en Jujuy, con comunidades indígenas allá en formar, en trabajar mucho los monitoreos participativos, en los problemas de extractivas, y me llamó mucho la atención que una de las chicas era colla, estaba en la Facultad de Derecho, dio un discurso muy interesante sobre el espacio opresor de la Facultad de Derecho, y finalmente me cuestionó el marco de derechos humanos de Naciones Unidas, como diciendo, ¿y esos derechos humanos? ¿Para quién? Para ustedes. Nosotros no fuimos consultados. Entonces, y lo que yo estaba diciendo era justamente poner el enfoque diferenciado en qué pasaba con las mujeres en estos procesos de consulta indígena, ¿no? ¿Qué pasa con el impacto de las mujeres? ¿Cómo se hacen estas consultas que hoy son tan complejas en el marco del 169? Y ahí me di cuenta que para ella la identidad indígena prevalecía sobre su identidad de género. Porque todavía, como comunidad, no se sentían suficientemente empoderados. Ahora, después uno va a qué pasa dentro de esas comunidades, que es como, bueno, qué es lo que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Finalmente estos señores hegemónicos, algunos son más hegemónicos que otros, pero después el poder lo ejercen sobre otras personas, ¿no? Entonces tenemos no todas las comunidades son iguales y por supuesto digo esto es dinámico, pero hay muchísimo machismo dentro de comunidades, de etnias, ni que hablar de religiones, sí, ¿no? Ni que totalmente. hablar, ¿no? Nunca vamos a tener una monja liderando el diálogo. Sí, bueno, no eso, sé, puede ser. sí, Iván, querías decir algo y vamos a ir cerrando porque ya estamos pasados del tiempo que nos habíamos puesto. Iván, adelante. Únicamente señalar que el tema que señala Gachi de, digamos, enfoque de género y poblaciones indígenas es un tema complicado, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que hay que trabajarlo sentando bases muy fuertes en lo que implica capacitación de las mujeres indígenas. Acá en el Perú ha habido todo un esfuerzo muy, muy fuerte desde los 90s a través de la cooperación internacional, ONGs indígenas, y algo muy interesante, muchas de estas organizaciones de mujeres indígenas, o mejor dicho, muchas de estas mujeres indígenas capacitadas han formado organizaciones de nivel nacional para mujeres indígenas, ¿no? Y ellas son las que están cuestionando este paradigma, ¿no? Que dicen pues muchos de los pueblos u organizaciones de pueblos indígenas, de que ellos tienen sus formas y según sus formas exigen el respeto a la diversidad cultural, a su identidad, y por lo tanto lo que quieren es que si son hombres, pues es por un tema cultural. Y ellas lo que están denunciando más bien es que ese es más bien una manifestación del machismo y de la opresión que sufren las mujeres indígenas de los hombres indígenas, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento a partir de estas organizaciones de mujeres indígenas e incluso en lo que es pueblos indígenas amazónicos, hay una confederación de organizaciones indígenas amazónicas, COIA creo que se llama, probablemente esté mal la sigla, pero que ha ordenado a las bases o a los gremios nacionales a que el enfoque de género sea también utilizado en sus organizaciones, ¿no? Entonces el día de hoy tenemos, por ejemplo, a IDC, a CONAP, que son las grandes organizaciones amazónicas que han adoptado el enfoque de género y están apostando por la paridad incluso en la representación de sus organizaciones, ¿no? O sea, si hay un cambio, si hay un cambio que se está dando.
Excelente. Quiero pedirles para cerrar una recomendación muy concreta y específica que ustedes nos darían a nosotros, los mediadores, cualquiera sea el ámbito en el que trabajemos, para incorporar la perspectiva de género. Una recomendación puntual. ¿Qué nos dirían? A ver. No sé si Gachi quiere ir. No, bueno, creo que un poquito lo dijimos tal vez, ¿no? Primero, trabajar con nosotros. Excelente, excelente. Primero ver en nosotros cuáles son nuestros propios prejuicios, nuestros propios supuestos, si realmente es una construcción social y cultural, bueno, hasta dónde nosotros podemos mover eso. Yo la verdad que siento que mucho de mi trabajo en esto ha sido conmigo misma, ¿no? Claro. Y después, bueno, el tener el anteojo a mano, cuando cuando estamos haciendo el análisis, cuando estamos en el proceso, estar pensando, bueno, pero, y traer la voz como la traemos siempre, bueno, pero si es un problema comunitario, pero y entonces, y si le preguntáramos a la señora, ¿no? O a la vecina, o a la hija, ¿qué pasaría? ¿Cómo traemos? ¿De qué manera traemos esa voz? Si no podemos traer en persona, ¿de qué manera traemos esa perspectiva que puede estar teniendo un impacto diferente, ¿no? Y pensar que esto es muy, o sea, es algo muy ancestral, muy ancestral, da para unas charlas muy largas y muy interesantes. Estamos haciendo una pequeña entradita, con lo cual me parece que si simplemente podemos pensar en el tema y que nos pongamos todos a pensar en el tema, así como estamos obligados quienes lo tenemos que llevar a la práctica, ya me parece que avanzamos un poquito, ¿no? Excelente, gracias Gachi, muchas gracias. Muchas gracias Gachi. Iván. Sí, yo pensaba en esta metáfora del espejo, ¿no? Un poco mirarnos al espejo. Y bueno, tiene que ver un poco con el artículo que escribí últimamente y que tú, Francisco e Irina tuvieron la gentileza de subir a vuestra plataforma. Porque creo que Hermoso artículo. el día de hoy, fíjense cómo todo se ha revertido, ¿no? Lo público, el trabajo, para poner un ejemplo, ha entrado a la casa, ¿no? Y lo que estamos viendo afuera más bien es el discurso del cuidado, ¿no? Aunque lamentablemente se usan estas metáforas de que estamos en guerra contra el virus. A mí no me gusta esa metáfora de guerra en la cual estamos. Yo creo que es el discurso más bien debería ser del cuidado. Entonces, si hay policía, si hay personal de seguridad, en fin, si está impidiendo a la gente a salir de sus casas, es porque el enfoque del cuidado, que es muy doméstico, muy privado, finalmente ha salido y con mucha fuerza, digamos, fuera de los hogares, ¿no? Entonces creo que este momento que estamos viviendo también nos permite vernos como sistema familiar al espejo, ¿no? Y ahí es lo que señalo es, bueno, a nosotros los hombres, ¿qué roles estamos realizando el día de hoy en ese ámbito que ha mezclado lo público y lo privado? Seguimos en los temas nuestros, en lo público, en ser proveedor, en preocuparnos por el trabajo y desentendernos de los temas domésticos, o más bien lo vemos como una oportunidad para, digamos, disfrutar justamente de estos temas, entre comillas, de lo privado, y empezar a trabajar en la limpieza de la casa, en la cocina. Si hay niños en la escuela, pues ayudarles con las tareas del hogar, etcétera. Como que redescubrir esa dimensión, ¿no? Que hace que los hombres puedan ser mucho más humanos, porque a la larga
eso también como que se nos ha expropiado, ¿no? Por este temor tan grande desde pequeños que nos generamos entre hombres de que no podemos ser débiles, asociarnos con lo femenino, las actividades femeninas, ¿no? La homosexualidad, cuando en verdad tenemos tanto por explorar desde el punto de vista masculino y femenino y hacernos mejores personas. Entonces creo que así como podemos usar esta oportunidad para vernos reflejados en el espejo, veamos también en algún momento saldremos, romperemos pues este mundo virtual y regresaremos a nuestros otros espacios, y ahí también es bueno vernos, ¿no? En ese espejo, cómo estamos interactuando, hombres, mujeres, y tratar de generar pues otra perspectiva más igualitaria. Genial, Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a los dos. Irina, vos querés decir algo y luego, si a ustedes les parece, si no tienen más que agregar, vamos a cerrar. Sí, quiero contarles, porque yo estuve yendo de un chat al otro, y contarles que ha habido mucha movilización y también intercambio dentro del mismo chat. O sea, se dan conversaciones en paralelo a la conversación que estamos teniendo acá, y que me parece que es súper interesante porque tiene que ver con esta idea de generar conversaciones en distintos niveles, en distintos ámbitos, y empezar a hablar de todo esto, porque para poder cambiar realidades tenemos que empezar también a transformarnos nosotros mismos, y empiezan las conversaciones. Así que, por supuesto que esto da para mucha más, para conversaciones más profundas y más extensas, pero este era un inicio para impulsar conversaciones que seguramente seguirán por fuera también de lo que estamos generando acá. Traerles un comentario, además de los agradecimientos que ya empiezan a aparecer, y los apoyos a lo que estaban comentando. También traerles la voz de Miriam Marcus, amiga querida, que dice que faltó quizás decir que el feminismo es el movimiento de mujeres por la lucha por la igualdad y la perspectiva de género, y esa es la lente que tenemos que incorporar para deconstruir estereotipos. También hablamos mucho de los estereotipos y todo lo que tenemos para deconstruir. Y hay alguien que nos dice que no nos olvidemos del haiku, que no lo vamos a olvidar, está reservado para el cierre, así que yo ya me voy despidiendo también. Gachi, ¿querés decir algo? No, quería decir solamente esta cosita. A mí me parece que, y lo relaciono al feminismo fuertemente, en esta lucha de tanta opresión y tanta desigualdad, vuelvo a insistir, creo que a las mujeres nos ha tocado activar nuestra energía masculina para poder llegar a donde llegamos. Hemos llegado a muchos lugares, en algunos lugares. Eso tiene un riesgo, como vemos, que es replicar un patrón. Yo creo que realmente el mundo está pidiendo activar otra energía, ¿no? Y como dice Iván, los hombres también han tenido sus problemas en no poder ser dueños de esa energía femenina y de realmente asumirla y usarla como nosotros hemos podido usar nuestro masculino, ¿no? Creo que es hora de que los hombres puedan darse esa posibilidad también, ¿no? Y de ahí ver si realmente la cosa cambia. Genial, genial. Muchas gracias, Gachi. Muchas gracias, y yo me quedo con eso de que dijiste, que me encantó, que me parece que así como la guerra se identifica con la masculinidad hegemónica o dominante, me encanta que la mediación se identifique con lo femenino. Y ahí está el haiku, lo acabo de poner en la conversación. Antes de que nos despidan, de que te despidas vos con el haiku, que es el cierre, no quiero dejar de hacer los agradecimientos, porque después nos los pudimos hacer al principio mientras esperábamos que llegara Gachi, y es importante, además de agradecerles a todos los que están acá presentes, tanto en una como en otra plataforma, y que han participado tan entusiastamente, agradecerles especialmente a Gachi y a Iván, que no solo aceptado la invitación, sino nos hemos preparado, se han preparado con tanto compromiso. Y yo quiero que me faltaron las fotos, no las pude.
hemos practicado, hemos subido fotos y material y finalmente la tecnología nos jugó alguna mala pasada. Pero va a estar todo disponible, está todo disponible en la web, ¿sí? Lo vamos a poner allí. Exactamente, agradecerle también a Alberto Elizabetsky y a ODR que nos facilitan esta plataforma, agradecerle a Visto Consultora, que es la que materializa todas las ideas que tenemos con Francisco, y a Graciana, que está en el lado de YouTube, que me iba pasando las preguntas también. Así que no podíamos dejar de agradecer porque la verdad es que hace poco más de un mes que hicimos la inauguración de la comunidad virtual a la que nos invitó Francisco, que tiene el propósito de ser un espacio de encuentro y crecimiento, claramente lo viene siendo, y que creo que nunca imaginamos que estaríamos tan activos en estos primeros tiempos, en este nuevo mundo que nos ha tocado, y por suerte, ya estando con esta plataforma y este espacio, nos hemos podido empezar a encontrar y generar espacios de reflexión y de movilización. Así que gracias, Francisco. No, gracias. Gracias a ustedes, Gachi y Iván, por lo que pusieron. Gracias a vos, Irina, que sos el motor que empuja todo esto. Y yo aprovecho, como había anunciado, para compartir el haiku de John Paul, que nos mandó, que tiene que ver con lo que decía Iván, lo puse acá en conversaciones, él lo dice en inglés. They say we are at war. I think we are falling in love with the human race, ¿no? Dicen que estamos en guerra. Yo creo que estamos enamorándonos de la raza humana. Y yo creo que es nada más que los lentes. Hay que ponerse los lentes. Así es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo grande y hasta el próximo encuentro. Gracias, Samuel, por el aporte técnico, el apoyo permanente. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Gracias, Gachi, Irina, Francisco. Gracias, Un gran abrazo. por la invitación, Cuídense. por el espacio, Chao. gracias. Cariños a todos.